Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, José. Hoy tenemos con nosotros a Pablo de Miguel. Pablo es de Arrigorriaga, aunque reside en Guecho. Estudió varias cosas, pero empezó a trabajar de bombero. Y en ese trabajo es donde se le ocurrió una idea. No vamos a hacer el juego de la idea. Y ese proyecto se ha convertido en una empresa que es una de las actividades que tiene en este momento fundamentales. ¿Cómo fue ese proceso o sea, cómo se te ocurrió la idea para empezar, Pablo? Bueno, la idea, pues yo realmente siempre he trabajado en el ámbito de emergencias, en bomberos y era especialista en rescate en altura. Eh, ¿Cómo surgió la idea? Pues llegó un momento que el gobierno vasco quiso unificar los procedimientos de rescate de los diferentes servicios de bomberos que había en la comunidad autónoma y se me encargó a mí, junto con otras dos personas, elaborar un manual donde se recogiesen los procedimientos y técnicas de trabajo y rescate en altura. Para elaborar este manual, al final nos tuvimos que reunir con todos los servicios de bomberos que había en la comunidad autónoma y ver cómo trabajaba cada uno de ellos para hacer un manual que sirviese para trabajar en todos los ámbitos. Reuniéndome con estos servicios, al final lo que vimos es que para las situaciones en las cuales un bombero se ve atrapado en un incendio o en una emergencia, debería de llevar un equipo de salvamento, pero ninguno de los servicios tenía nada que fuese adecuado. O eran equipos que no cumplían normativa europea, o eran equipos no homologados, o eran elementos muy pesados que nunca se llevaban encima. Y viendo que no existía ese equipo, decidí diseñar un equipo que cumpliera con los requisitos que yo pensaba que tenía que cumplir. Y ahí comenzó la aventura de Protección. Por equipo te refieres a lo que es la vestimenta que incorpora el personal. No, son unos equipos de rescate, son de evacuación en altura. Nosotros nos dedicamos, somos especialistas en equipos de rescate y salvamento para personas que están trabajando en altura. Tú cuando trabajas en altura tienes la problemática de que en caso de, por ejemplo, lo que se ha visto hace unos pocos días en el incendio de Valencia, tú puedes estar Ujú. trabajando en un edificio alto, en una empresa en altura, en una estructura alta. Si tienes un problema, tienes que conseguir bajar hasta el suelo. ¿Cómo consigues bajar hasta el suelo? Pues en caso de un incendio, muchas veces no puedes utilizar las escaleras y te tienes que tirar a través de una ventana con una cuerda. O, por ejemplo, uno de los grandes mercados en los que trabajamos, que es el mundo eólico, los trabajadores que trabajan en la parte alta de un molino eólico tienen que tener un sistema de emergencia para poder bajar por otro sitio que no sea la escalera. Y lo que nosotros hacemos es diseñar ese tipo de equipos para bajar, vamos a decir, descolgándote a través de una cuerda. Y lo que nosotros hacemos son unos equipos muy específicos porque hasta ahora lo que habían eran, pues si tenías que llevar 200 metros de cuerda, eso era muy voluminoso y pesaba mucho, era una saca muy grande. Y nosotros lo que hicimos fue miniaturizarlo, utilizar una cuerda de un material muy especial que es muy fina, que pesa poco y resiste muchísimo, y fabricar unos descensores para trabajar con ese tipo de cuerda. Lo que hacemos básicamente son equipos de esa tipología. Tienen que ser equipos muy ligeros y muy pequeños para que el trabajador lo pueda llevar encima en todo momento. Ajá. O sea, fundamentalmente, el elemento fundamental es la cuerda. Sí, bueno, es de donde partimos. ¿Qué es lo que más pesa y más volumen tienen de un equipo de evacuación? Realmente es la cuerda. ¿Qué podemos hacer? Pues utilizar una cuerda muy fina de un material muy especial. Luego, lógicamente, con esa cuerda tienen que trabajar los aparatos de descenso y lo que no existía eran equipos de descenso para trabajar específicamente con ese tipo de cuerda. Ujú. Hay Básicamente, cuando equipos de descenso, que nos tienes que aclarar qué es eso, Pablo. bueno, es un descensor como, vamos a hacer un símil, eh, más o menos sería como lo que se utiliza en alpinismo o en escalada para rapelar, para bajar por una cuerda. Es Ujú. una cosa parecida, adaptada a la industria. Es una cuerda y tú te conectas a la cuerda con un aparato metálico, un descensor, y
pues manejando ese aparato, dándole una palanca, consigues descender de una forma controlada. Descender tú o descender a otra persona que ha tenido un accidente y lo tienes que evacuar. O sea, digamos que el problema es que el personal que está preparado para hacer este tipo de intervenciones está preparado correctamente, pero cuando acuden a las llamadas, a las emergencias, realmente no llevan ese tipo de equipamiento consigo. O no llevaban antes de que tú, no sé si ahora ya lo llevan, pero Sí, en ese momento detectasteis que no se llevaba, con lo cual no podían subir muy alto porque no podían bajar después. sí, No sé si esa efectivamente. es la clave, ¿no? Sí, era lo que ocurría en diferentes ámbitos. En el ámbito de bomberos, por ejemplo, era que como los equipos o directamente el bombero no tenía ese equipamiento para llevarlo en las emergencias, en los incendios, o eran equipos tan pesados y molestaban tanto que al final no se llevaban encima, siempre se olvidaban en algún sitio. Ujú. En el mundo de la industria, en industria sí que en ese sentido, hablando por ejemplo de la industria eólica, sí que son más estrictos. Cualquier trabajador que sube a la parte superior de un aerogenerador tiene que llevar un equipo de evacuación. Pero ¿qué ocurre? Que si pesa mucho, molesta mucho, pues es más fácil que el equipo se olvide o que si tú, por ejemplo, vas a trabajar fuera de la máquina, pues no te lo lleves contigo. Hace unos años hubo un incendio muy famoso en Holanda en un aerogenerador en el cual dos trabajadores subieron a la parte de arriba de un aerogenerador sin sacar su equipo de evacuación y mientras estaban trabajando allí la máquina cogió fuego y ellos no tenían equipo de salvamento. Desgraciadamente los dos fallecieron y era simplemente porque si hubiesen tenido un equipo ligero posiblemente lo hubiesen sacado con ellos. Pero un equipo pesado siempre molesta llevarlo encima siempre molesta trasladarlo Porque y ¿de cuántos kilos estamos hablando? pues estamos hablando de equipos, un equipo estándar puede ser una mochila, vamos, como una mochila de alpinismo y que pesan en torno a 15-20 kilos y nosotros eso lo reducimos a 3 kilos, 3 kilos y medio en una pequeña bolsa. Wow, es mucha reducción. Claro, pues haciendo un símil con los ordenadores, yo digo, es como tener que viajar con un ordenador portátil o tener que viajar con un ordenador de sobremesa. Siempre Ya. es mucho más cómodo viajar con un ordenador portátil. Aparte de que, por ejemplo, si viajamos en avión, pues el ordenador de sobremesa habría que facturarlo, o sea, es un lío. Siempre Claro, es lógico que, va hecho que por mucho protocolo que exista, si tú a una persona le exiges que lleve una cosa que pesa 15-25 kilos, pues es lógico que muchas veces se le olvide porque dice, guau, es que el riesgo que corro es muy pequeño, ¿no? Sí, sí, efectivamente, claro. Y sin embargo, el engorro que supone subir eso es Sí. significativo, sí, sí. Si tu equipo de seguridad es molesto de llevar, de transportar contigo, generalmente es un equipo que no suele ser muy seguro, bien porque se olvida o porque no se Ujú, lleva correctamente. ujú. Vale, entonces detectaste eso cuando estabais haciendo ese estudio y dijiste, pues aquí hay una carencia. Y bueno, cuando hay una carencia, pues a veces pues se lo dices a un fabricante para que haga algo más reducido. ¿Lo intentaste primero así Sí, sí, o sí, cuál fue sí, un poco sí. el proceso Sí, 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 efectivamente. sí. Mi idea era que alguien fabricara este tipo de equipos, Ujú, eh, viendo que no nadie se tiraba. Sí, sí que es verdad, hay que decir que, claro, el mercado de bomberos y de emergencias es un mercado pequeño. Entonces, fabricar algo específico para un mercado pequeño, pues muchas veces no es muy rentable. Entonces, lógicamente, los fabricantes no estaban muy por la labor de llevarlo a cabo y comenzamos nosotros, sí que era una idea como, vamos a decir, una idea muy novedosa. El sistema de funcionamiento del equipo era totalmente novedoso, entonces creamos una patente y comenzamos con el diseño con la idea de que algún día ese diseño alguien lo quisiera llevar a cabo. Pero Aquí ya me hablas en plural, quiere decir que estabas con más gente. bueno, hablo en plural porque al final tuvimos que crear una empresa. En principio los socios somos yo y mi mujer, somos los socios de la empresa. Ujú, Pero sí que lo que empieza como una pequeña idea llega un momento en el que cuando tienes que hacer patentes, tienes que empezar a trabajar con ingenieros para diseño, al final tienes que hacer una inversión y lo que haces es crear una empresa. Y ya a partir de que creamos la empresa siempre hablo en plural porque, pues
bueno, ya no soy yo con mis ideas, sino que ya esto tiene una estructura y trabajamos más personas aquí. ¿Quieres decir que en la sociedad entró más gente? En la sociedad no, sí que empezamos a contratar personal. Sí, al Vale. principio trabajamos muy estrechamente con una ingeniería que estaba en un centro, en un vivero de empresas innovadoras. Teníamos una ingeniería puerta con puerta con la que empezamos a trabajar de forma muy estrecha, que a día de hoy seguimos trabajando con esta Ujú. ingeniería y ese fue el germen. Realmente el germen fue, En qué viveros los localizasteis, comenzamos Pablo? En CEDEMI, y que Ah, ahora, ahora se llama, entonces estuvisteis con Visintec, ¿no? no, Que está allí, nosotros ¿no? empezamos con una ayuda que no me acuerdo ahora mismo cuál era, pero sí que tuvimos No, una ayuda. digo Visintec la ingeniería, Visintec Innova. No, en No, Aiden, era en Aiden la ingeniería. vale. Ujú, Y sí que ujú. empezamos ahí porque nosotros al tener una patente éramos una empresa innovadora y entramos dentro de un programa en el que BEAS y la SPRI nos ayudaron con la localización en principio. Estuvimos, creo que fueron 5 años en ese vivero de empresas innovadoras hasta que ya, El máximo posible. el máximo, pues, sí, hasta que ya Sí, se nos sí. quedó pequeño. Empezamos con una oficina muy pequeña, que era lo Ujú. único que hacíamos era diseño. Cuando empezamos a trabajar con material tuvimos que ir a un espacio más grande para poder acumular el material con el que fabricamos los equipos. De ahí pasamos a una tercera oficina, ya lo más grande que existía allí en el CDMI, y de ahí ya tuvimos que venir a Zamudio porque necesitábamos un pabellón con zona de almacenamiento, con estructuras de entrenamiento, y aquí es donde estamos ahora mismo, en Zamudio. Vale. En qué año creasteis la empresa, Pablo? Pues la empresa ahora mismo, yo creo, hemos hecho 12 años. Sería en el 12, en 2012. Sí, sí. Muy bien. Y bueno, al principio, tú y tu mujer, como tú me decías, o tu mujer y tú, Sí, os pusisteis con ello. Claro, una de las cosas que habéis hecho al empezar ha sido hacer una patente. sí, A partir de esa idea, convertirla en una idea ya patentable y seguir todo el proceso que eso supone, que es un proceso complejo, digamos. Eh, Todo esto, ¿cómo lo has hecho? Imagino que ya habrás, la ingeniería o alguna empresa que se dedica a temas de patentes os ayudaría, ¿no? En su momento. sí, 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 lógicamente. Mm. Al principio, vamos a decir que el proceso nuestro fue tener una idea, de ahí generar la patente. Después de la patente fue el diseño puro y duro de lo que es el equipo para poderlo Ajá. producir. Y luego ya llega toda la parte de producción. Lógicamente sí que mm, eso una sola persona no lo puede hacer. Además, después de la producción hay que homologar, hay que certificar. Estos son equipos de protección individual de categoría 3. Quiere decir que si el equipo falla, la persona que lo está utilizando puede fallecer. Entonces, el proceso de homologación es un proceso muy estricto. Esto al final solamente tiene sentido, una persona a título individual no lo puede hacer, tiene que ser una empresa. Mm. De esa manera siguiendo esos pasos, fue como llegamos a certificar nuestro primer descensor. Era un descensor para poder bajar de hasta 20 metros de altura, que era un descensor muy enfocado en servicios de bomberos. Ya después de este equipo, ya estaba la empresa montada, ya teníamos estructura y conocimiento como para desarrollar otro tipo de equipos. Y en ese momento fuimos a una feria y vino a nosotros una compañía eléctrica, Enel, que le pareció muy interesante la idea que nosotros teníamos para bomberos, pero nos comentaron que sería muy interesante que se adaptara a molinos eólicos, que es donde ellos trabajaban. Y pues lo que hicimos fue un nuevo diseño para ese mundo, para el mundo de la energía eólica. Hicimos un descensor para 100 metros de altura, que era lo que en aquellos momentos ellos necesitaban. Luego eso Ya, ya. ha ido desarrollándose, han ido requiriendo cada vez más metros de altura de evacuación porque los molinos cada vez han ido creciendo más. Y lo que empezó con 100 metros pasó a ser de 160 metros, luego pasamos a certificar para 200 metros y a día de hoy hemos certificado para 250 metros.
250 metros son muchos, pero es que La torre Iberdrola, ¿cuántos tiene? pues yo creo que bastantes menos de 250 metros. Y No sé entonces, exactamente. ¿esto en qué situaciones se puede llegar a utilizar? Tantos... Bueno, pues estructuras de 200 metros hoy en día ya existen, muchas en el mundo eólico. Ajá, Molinos eólicos, ahora mismo ya en la mar se están instalando de en torno a 200 metros de altura la nacelle, ajá. la máquina. Y en antenas sí que tenemos antenas. El otro día, por ejemplo, estuve en Holanda y tenían una antena de 300 y pico metros. Entonces, son estructuras, no es muy habitual que sobrepasen los 200 metros, pero sí que en el mundo eólico ya hemos llegado a eso y seguirá creciendo cada vez más. Sí, sí, sí. Y bueno, el proceso este que me has dicho de homologación es complicado. Eh, Bueno, sí, sí, porque es un proceso en el cual tú no puedes fabricar lo que tú quieras y ponerlo en el mercado, sino que tiene que entrar lo que se denomina un organismo notificado, que al final es, vamos a decir, una especie de laboratorio que certifica que lo que tú haces está bien, que cumple la normativa y tienes que estar permanentemente auditado para que lo que fabricas tenga la calidad, la calidad suficiente para ponerse en el mercado. mm, Entonces sí que es bastante estricta lo que es la fabricación de este tipo de equipos. mm. Sí, sí, sí. Vamos a hablar un poquito de eso. En cuanto al diseño, eh, la cuerda esa tan fina, ¿cómo la encontraste, Pablo? Bueno, pues a ver, aquí Aunque como lo primero que hicisteis fue el descensor, me ha parecido entenderte, ¿no? bueno, Antes, teníamos una idea de un descensor que podría funcionar con una cuerda muy fina. Entonces, lo que había que buscar era el material, un Ujú, material con el cual se pudiese fabricar una cuerda tan fina y tan resistente. Que eso existe, que existía el material, no se aplicaba normalmente a la fabricación de cuerdas, que es lo que todo el mundo conoce como Kevlar. El Kevlar es una fibra muy resistente que se utiliza para confeccionar guantes anticorte, chalecos antibalas y esa fibra se puede utilizar también para confeccionar una cuerda y es una cuerda que es muy fina y muy resistente. El Kevlar es un material, vamos a decir ya, de los años 60 y existen ahora mismo materiales de primos hermanos del Kevlar que incluso son más resistentes y es con el que nosotros trabajamos ahora mismo. Nosotros trabajamos con una fibra que se llama Tecnora, que lo fabrica una empresa japonesa. Es una fibra muy específica, muy especial, pero es que conseguimos que con poco más que un cordón de zapatos tengamos 2 toneladas de resistencia. Entonces, esa es la base con la cual nosotros dijimos, bueno, si podemos confeccionar una cuerda de estas características, podemos diseñar también un equipo para que funcione con este tipo de cuerda. vale, entonces, lo que es el material lo fabrica la firma japonesa. Sí, es Ese una, material, claro, es un material único que es el más delgadito que habéis encontrado con esa capacidad de resistencia. efectivamente. Hoy en día, Vale. de estas características, es el material con mejores cualidades. Eso lo Ellos, fabrican. ellos os suministran el material y vosotros tenéis que hacer algo con él o ya viene ya preparadito para... Tenemos dos suministradores que se dedican a tejer cuerdas. Uno está en Europa y otro en Estados Unidos. Trabajamos mucho con Estados Unidos. Y depende del mercado al que se dirija, utilizamos uno u otros suministradores para que con esa fibra se haga la cuerda, se confeccione la cuerda. Ujú. A nosotros nos llega ya la cuerda confeccionada y lo que nosotros sí que hacemos es fabricar, diseñar y fabricar las piezas metálicas que van a trabajar con esa cuerda. Vale, las piezas metálicas que son las que hacen el descensor. Efectivamente, sí, sí. ¿Y qué tiene este descensor para ser tan específico? Bueno, pues tiene muchas horas de diseño por detrás Sí, porque, sí. Ajá. porque es realmente difícil conseguir que un elemento tan pequeño, con una cuerda tan pequeña, funcione para tantos metros de descenso. A nivel de ingeniería hay muchos retos que superar ahí, es la resistencia a la fricción, el calentamiento que tiene el equipo, porque lógicamente al descender el equipo se calienta. Entonces tiene muchas horas de diseño para conseguir que una cosa trabaje bien con la otra. Pero esto lo habéis patentado. Sí, Es sí, eso lo que habéis patentado, ¿verdad? El descensor. sí, sí, el descensor. La forma en la Entonces, que ahí digamos que cualquiera puede ver cómo lo habéis hecho, ¿no? Sí, 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 perfectamente. Se puede ver ¿No, cómo se ha Pablo? hecho.
¿Perdona? No, te decía que eso, que se puede ver cómo lo habéis hecho. Sí, 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 perfectamente, sí, sí. Mm. No se puede copiar porque por eso está patentado. Bueno, tiene una patente que no se puede copiar lo que está protegido por la patente. De todas formas, la patente es importante, pero sobre todo yo siempre recalco que más que la patente, lo importante es el afinado que se ha hecho con el diseño, porque las geometrías internas vamos a decir que lo más importante y lo más costoso para nosotros es definir las formas y la forma en que tienen que funcionar las partes internas del descensor. Eso es lo que realmente a nivel de ingeniería cuesta mucho, eso es lo que tenemos muy afinado y esa es realmente la fortaleza de nuestros productos. Y ahí es donde os ha ayudado esa ingeniería con la que habéis trabajado. Sí, siempre hemos trabajado de la mano y seguimos trabajando. Vale, vale, vale. Y eso, ese diseño, ya una vez diseñado, lo tenéis que fabricar. ¿Eso lo fabricáis vosotros o tenéis Bueno, una empresa que os la fabrica siguiendo vuestras consignas? hacemos un mix porque nosotros realmente no somos una empresa industrial. Ujú, Entonces, todo lo que es el desarrollo de pieza metálica está subcontratado. Nosotros, lógicamente, sí que tenemos que controlar la calidad de la producción de las subcontratas. Y lo que es el mecanizado, los tratamientos superficiales se subcontratan y luego aquí sí que hacemos el ensamblado. Tenemos una ajá. serie de maquinaria para hacer remachado y unir piezas, para hacer los grabados láser correspondientes y la unión de la cuerda con los descensores lo hacemos aquí. Hablamos de descensores, pero hacemos más cosas, ¿eh? O sea, los descensores son con lo que comenzamos con un modelo, pero ahora Ujú, tenemos otro tipo de descensores y otros equipos que hacemos para trabajar en el mismo ámbito, ¿eh? ujú. Vale. Entonces, diseñasteis esto, ya lo fabricáis. eh, Imagino que los primeros clientes sí que fueron cuerpos de bomberos, ¿no? Bueno, pues También por tus relaciones, imagino que fueron ahí, sí, pero ayudaron a eso, nosotros, ¿no? No. a pesar de que nosotros tenemos mucha relación con servicios de bomberos, con empresas eléctricas españolas, eso de que se dice de que nadie es profeta en su tierra, pues eso nos ha pasado a nosotros, porque en todos los ámbitos en los que trabajamos, con todo tipo de industria, siempre hemos vendido fuera mucho antes que aquí. Nosotros, nuestro primer gran cliente de bomberos fue el servicio de bomberos de Seúl, en Corea del Sur, que está para nosotros muy lejos y teníamos poca o ninguna relación con ellos. Y en el tema Oh, ¿Y eléctrico, cómo, y cómo llegasteis a ellos? pues bueno, ellos tenían una necesidad, el suministrador coreano que ellos tenían vio nuestro equipo, vio que era lo que a ellos les iba a solucionar su ¿Y, problema, y cómo lo vieron? pues por internet, creamos una página web en su momento, creamos unos vídeos en los cuales se mostraban los equipos y así comenzó. Y en el mundo eléctrico pasó lo mismo. La primera empresa eléctrica con la que trabajamos es Enel, que es una empresa italiana. Y en otros ámbitos en los que trabajamos siempre nos pasa lo mismo. Siempre empezamos a trabajar Pero, generalmente con una empresa eléctrica para sus molinos o para otro tipo de infraestructura? para sus molinos en este caso. Sí. Ajá. En este caso trabajamos, en España trabajamos con el Enel y Naturgy, que son las empresas eléctricas con las que más trabajamos de España. Bueno, en España es la antigua Endesa hoy en día, ¿no? Sí, bueno, Si sí, no- si no- Enel absorbió sí, eso es, sí, sí. Endesa. Pero ya después de que trabajaran con vosotros. Sí, sí, Sí. sí, sí. O sea, que Sí. eso hecho no tuvo nada que ver con vuestra No, no, no. con los No, italianos. no. También nos encontraron a través de la web. Bueno, en este caso fue a través de una feria. En la feria presentamos un prototipo, una idea feliz de esas de, dijimos, bueno, esto que se ve aquí en pequeñito, que es para 20 metros, lo podemos fabricar de 100 metros de longitud. Y entonces a ellos Ajá. se les encendió la bombilla y dijeron, eso me viene bien a mí. ¿En una Y feria de equipos de seguridad o de qué era sí, la feria? sí, sí, de Ajá. una feria de equipos de seguridad en Madrid, en el año, pues esto sería en el año 2016. Fuimos Ajá. a presentar nuestros equipos allí enfocándonos en bomberos y resulta que en lo que nosotros nos estamos enfocando no iba a ser nuestro mercado más importante, sino que iban a venir las empresas eléctricas y todas esas empresas que trabajan en el mundo eólico y ese iba a ser nuestro gran mercado. O sea, hasta entonces, eh,
con pocos metros ya os valía, no Sí, necesitabais sí, homologar sí. para muchos, claro, Sí, sí. Eran equipos de 20 metros para escapar a través de una mm, ventana en un edificio. claro, ya. Mm. Y decías, bueno, podríamos hacerlo más largo, pero tampoco sabíais si lo vais a hacer o no. Efectivamente. Muchas veces pensamos lo que podemos hacer, pero no Ajá, sabemos cuál va a ser la aplicación práctica, y la aplicación práctica la ve claro, el cliente. Nos ha pasado para otros ámbitos, ámbitos en los que no pensábamos que íbamos a trabajar y han venido ellos a nosotros diciendo, esta idea a mí me interesa y me puede ser útil en esta situación. Y lo dicho, por ejemplo, en el norte de Europa trabajamos mucho con trabajadores que trabajan en postes eléctricos. Era un mercado que nosotros aquí, para nosotros no era importante, pero para ellos sí. Y es otro mercado que se nos abrió. porque los postes eléctricos existen también por aquí, ¿no? ¿O es que Sí, los suyos son distintos? no, no, pero sí que tienen unos procedimientos de trabajo en los cuales todo trabajador que sube al poste tiene que tener un sistema de rescate, que no sé si aquí se aplica o no se aplica, porque nosotros en España esa solución no la Ellos vendemos. son, en el norte de Europa normalmente damos por hecho que son más estrictos con las Puede ser, reglas. puede Entiendo que ser, en esto también, ¿no? puede ser, puede ser. Algo tiene que ver, sí. Vale. Y lo que es lo que os contrataron los bomberos de Seúl, ¿no habéis seguido trabajando con más cuerpos de seguridad? Sí, aunque el mercado de emergencias y bomberos lo tenemos muy focalizado en España, sí que hemos tenido grandes clientes fuera, pero de forma muy puntual. Y en España también, y también vamos a decir que no es un mercado muy grande para nosotros, es la administración, con lo cual también lo que es todo el proceso de adquisición y demás es un proceso muy burocrático y a nosotros nos interesa más trabajar con empresa privada en la cual vamos a decir que los procesos son más dinámicos. Y luego también el mercado es mucho más interesante para nosotros, tiene mucho mayor volumen. El Claro. mercado, en este caso, industrial. También nos enfocamos al principio en Europa, pero sí que vimos que esta misma problemática existía en Estados Unidos, que es otro gran cliente potencial, con su propia normativa, su propio Claro, procedimiento. porque las homologaciones son otro mundo. O sea, tú Claro, sí, homologas sí, 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 y lógicamente. te vale para donde te vale, pero luego tienes que ir país por país. Sí, sí, nosotros, Menos mal que los bomberos de Seúl entiendo que se pasaron las homologaciones o bueno, dieron por hecho que si estaba homologado para Europa también les valdría a ellos, ¿no? sí, Entiendo. eso pasa en muchos Mm, ámbitos, porque para elementos muy concretos, en este caso equipos de rescate en altura, existen, no todos los países tienen su propia normativa, vamos a decir que hay dos grandes normativas, la normativa europea y la normativa norteamericana, la de Estados Unidos, mm. la normativa en sí. El resto de países, si no tienen normativa propia, al final lo que hacen más o menos es decir, bueno, si cumple la europea o la americana, a mí también me vale, que ese es el caso de bomberos de Seúl. Así debería ser con todo, ¿no? Realmente. Sí, sí, pero en este caso, si tú vas a Estados Unidos Ya, y Estados Unidos tiene su propia normativa, hay que cumplir sí, la sí, sí. normativa de Estados Además, Unidos. en temas de incendios allí son muy estrictos. Sí, sí. No sé por Sí, qué, pero los americanos tienen miedo al fuego. sí, aunque en Estados Unidos, por ejemplo, sí que en Estados Unidos existe una normativa específica para bomberos que Ujú, no veíamos interesante cumplir porque nuestro mercado no era bomberos, nuestro mercado realmente era industria. Y en Estados Unidos ujú. nos hemos centrado en industria, no en bomberos. Y lo que tenemos Sí. es certificado para industria. Y en este caso te refieres también a torres de eólicas y Sí, eléctricas, quizás, ¿no? sí, nuestro gran mercado es ese, aunque también en Estados Unidos tenemos otro muy buen mercado, es otro de esos mercados en los que nunca piensas, pero que vienen a ti porque tienen problemas, y es en defensa los paracaidistas. En Estados Ah, Unidos tiene un ejército muy grande con muchísimos paracaidistas y los paracaidistas tienen que tener un sistema de evacuación para que cuando al aterrizar, si no aterrizan en el suelo y aterrizan, por ejemplo, en un árbol o en ah. una farola, como pasó aquí no hace mucho Sí, también. en las películas se les ve que llevan un cuchillo y cortan Sí, sí, pero las claro, amarras, digamos, ¿no? cuando estás a 20 o 30 metros de altura no conviene cortar y caer. Entonces ellos llevan un sistema Efectivamente. de evacuación Ajá, ajá, y vamos a decir que allí nuestro gran mercado es tanto eólico como paracaidistas. ajá. Sí, sí, curiosísimo, sí, sí. ¿Tenéis competencia, Pablo? Bueno, ¿O esto es tan único que realmente...
Sí, No. vamos a decir que hay una pequeña competencia. Hay equipos que se han focalizado mucho en el mundo eólico. Existían unos equipos ya más antiguos, vamos a decir, que existían ya antes que el nuestro, pero estaban focalizados en eólico. Pero la normativa de eólico cambió en el año 2011 cambió y se hizo mucho más exigente en cuanto a la homologación y las características. Todos aquellos equipos que existían antes de nosotros, en ese momento quedaron obsoletos. Entonces, nosotros en ese momento teníamos una muy buena posición porque éramos el primer equipo cumpliendo la nueva normativa, esa normativa estricta que existía. Eh, sí que aquellos antiguos equipos, los fabricantes, se han ido actualizando. Vamos a decir que tenemos esa competencia de esos equipos que se han ido actualizando, pero bueno, tenemos una muy buena posición a día de hoy todavía. O sea, se puede decir que sois los líderes en este campo a nivel mundial. Bueno, tenemos una ventaja y una desventaja, y es que somos los líderes, los más novedosos en cuanto al equipo, tenemos los equipos de mayor calidad. También es verdad que Ujú. todos aquellos fabricantes que ya llevaban años trabajando en el sector tenían ya una clientela afianzada y es una clientela muy fiel. Entonces también cuesta mucho hacer que Ujú. una empresa que trabajaba con un equipo antiguo pasara a nuestro equipo. Eh, Contamos con esa fortaleza y esa debilidad. O sea, Iberdrola, por ejemplo, bueno, Iberdrola no sé si tiene muchas torres eólicas. Sí, también. Iberdrola Algunas tiene, sí, sí. tiene bastante marcado, pero eso que yo digo de que nadie es profeta en su tierra, con No Iberdrola, habéis, por no ejemplo, habéis conseguido que os compren no, vuestros no. sistemas. Trabajamos con otras empresas eléctricas, incluso con empresas suecas, con empresas alemanas eléctricas, en el Sí, sí. Naturgy, pero aquí, en este caso, no trabajamos con Iberdrola. O sea, si alguno de los de Iberdrola que nos lee, nos Bueno, escucha y te llaman. a lo mejor le interesa. Bueno, y a nivel financiero, ya terminando, Pablo, ¿habéis necesitado algún apoyo exterior? Al principio imagino que todo este proceso, las ayudas públicas ayudan, pero no sé Sí, si fue suficiente. bueno, lógicamente, ¿no? Sí que comenzamos con una pequeña ayuda por empresa innovadora, que era una pequeña cuantía. En Ujú. cuanto, bueno, formalizamos, al principio la creación de la empresa fue pues con lo típico, 3.000 euros de capital, con lo mínimo, pero sí que enseguida hubo que hacer frente a la homologación, las patentes y demás. Y por suerte nosotros teníamos los recursos, en este caso recursos familiares para hacer las ampliaciones que hicieron falta, junto con algún crédito y demás, pero siempre ha sido recursos propios y bueno, a día de hoy pues gozamos de bastante buena salud financiera y nos ha ido bien. Hemos ido creciendo de tal forma que eh, con lo que, con lo que ganábamos podíamos reinvertirlo en la empresa para hacer nuevos desarrollos, para salir a nuevos mercados y hasta ahora nos hemos valido con nuestros propios recursos. Muy bien. Pues nada, Pablo, me ha gustado mucho tu testimonio, te agradezco por ello y te os deseo muchísima suerte con todo lo que estáis haciendo. Muy bien, José, pues muchas gracias también a ti y gracias por esta oportunidad de tener esta conversación.